Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre el aborto y la legalidad. Entonces empecemos. El aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo es un tema que aun cuando es una problemática actual es tergiversada y controvertida. En general, al examinar la argumentación sobre el aborto existen conceptos e ideas encontradas que no dialogan, solo se enfrentan, existiendo una diversidad de discursos que teorizan sobre él, lo que impide el tránsito de opinión y que den origen a propuestas efectivas a una práctica sancionada legalmente en el país. Alrededor del mundo, las legislaciones sobre el aborto varían desde la prohibición absoluta de este hasta su legalidad sin muchas restricciones. Aquí en Colombia el aborto inducido es un método prohibido excepto bajo ciertas circunstancias. Estas circunstancias están expresadas en las sentencias emitidas por la Corte Constitucional al respecto. Son dos. La primera es la C-355 de 2006, que consiste en la despenalización del aborto en caso de ser producto del acceso carnal, inseminación no consentida, cuando esté en riesgo la vida de la mujer gestante y cuando haya graves malformaciones en el feto. La segunda es la sentencia T-388 de 2009, que busca el cumplimiento de la sentencia anterior, ordenando a diferentes instancias que garanticen los derechos de las mujeres y el acceso a la información relativa de estos derechos. Ahora bien, pese a las sentencias promulgadas por la Corte Constitucional que legalizan parcialmente el aborto, hay una gran alerta por el aumento de casos de interrupción del embarazo de manera ilegal que se están presentando en sitios clandestinos debido a las barreras de acceso que encuentran las mujeres que van a realizar este procedimiento en los tres casos permitidos por la ley. De acuerdo con el Instituto Guttmacher de Nueva York, en Colombia se realizan unos 400.000 abortos por año, de los cuales una muy pero muy pequeña proporción del total de abortos inducidos son legales. Un 22,9% de las mujeres entre los 15 y los 55 años afirma haberse practicado por lo menos un aborto inducido, lo que indica que los abortos sí se practican y lo único que se logra con la legalidad es que las mujeres tengan que acudir a centros clandestinos para llevar a cabo este procedimiento, el cual puede significar un grave riesgo para su salud y hasta su vida. En relación a lo anterior, hablar del aborto inducido en Colombia implica introducirse en un tema de discusión en buena medida por las sentencias emitidas por la Corte Constitucional al respecto, y en particular porque sus implicaciones éticas suelen confundirse con los aspectos legales y religiosos, al considerarse las barreras de acceso y principios morales derivados de las religiones como las principales causas de este fenómeno de ilegalidad. Por eso, en este video voy a exponer las razones por las cuales el aborto debería ser legal bajo todas las circunstancias posibles. Para lograr este fin, se va a exponer el punto de vista conservador de quienes no aceptan las leyes que permiten el aborto, ni aun en casos especiales. Las críticas a las leyes que permiten interrumpir el embarazo son abiertas. Además del desacuerdo con la ley, el punto de vista conservador del aborto es sinónimo de crimen o asesinato, es decir, el aborto como una práctica que equivale al asesinato de un ser humano o a cometer un crimen. Aunque esta determinación contradice el hecho de que el aborto está permitido legalmente en algunas circunstancias, afirman que a pesar de lo que diga la ley, el aborto sigue siendo un acto moralmente reprobable. En definitiva, la noción de este argumento es que el aborto es siempre un crimen y por lo tanto no puede ser legal. En ese sentido, la argumentación conservadora asocia la interrupción del embarazo con las nociones de muerte y destrucción, utilizando expresiones como quitar la vida o matar a un bebé, recurriendo más a la emoción que a la razón, justificando su discurso con dos argumentos. El primero es personificar al feto, diciendo que es igual a un ser humano ya nacido y presentarlo como tal. Y el segundo, un asesinato que se realiza en contra de una criatura pequeña e indefensa, y se apoyan en la calificación de esta práctica como crimen o asesinato defendida por la Iglesia Católica, ya que ésta señala que la vida humana es sagrada desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, por lo que el ser humano no puede intervenir para interrumpirla. Frente a esta posición, es necesario entrar a considerar una de las razones favorables a la legalización del aborto desde la perspectiva de definición de persona. Esta definición de persona es dicha por el filósofo australiano Peter Singer en el libro Ética Práctica.
y afirma que el término persona se aplica a quien es racional o consciente de sí mismo. Ninguna de estas características puede ser aplicadas a un óvulo fecundado, a un embrión o a un feto. Por lo tanto, el embrión es percibido como no persona. Por otra parte, el desarrollo del ser humano se produce de una forma progresiva, sin un límite claro de inicio, aunque se acepta que la vida de un ser humano inicia en el momento de la unión de las células germinales de origen masculino y femenino. El óvulo fecundado es apenas un proyecto o posibilidad de lo que puede llegar a ser una persona. Tampoco es una razón clara para que un embrión o feto, del cual apenas potencialmente puede ser persona, deba tener tanto reconocimiento como una persona, y por eso el aborto no conlleva un conflicto de derechos. Los que están en contra del aborto inducido reclaman el derecho a la vida del feto, pero se podría decir que ese derecho del feto a la vida es relativo y no absoluto, en medida que es la madre la que lo otorga y solamente ella puede anularlo. En consecuencia, no puede otorgársele una condición especial a los embriones por encima de los derechos de las mujeres. En cuanto a la medición del daño por el dolor o felicidad causado, en este caso el embrión no puede sentir placer o dolor, es decir, no hay un afectado que sufra las consecuencias de la interrupción del embarazo, de lo cual se puede afirmar que el aborto es moralmente neutro. Otra de las razones a favor de la legalidad del aborto, si se toma como punto de partida la afirmación del principio de libertad de John Stuart Mill, el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello que no afecta a los demás. La única razón legítima por la cual la sociedad puede imponer límites a cualquiera de sus miembros es la de impedir que perjudique a otros miembros. En lo que no importa a nadie más que a uno mismo, la libertad de acción es absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Y por eso, en el sentido estricto de la ilegalidad del aborto, choca contra los derechos de libertad e independencia de las mujeres sobre su cuerpo. Para completar esta idea, es necesario entender que ningún individuo puede ser obligado a actuar o abstenerse de hacerlo, porque esta actuación o abstención se deriva un bien para él, porque ello le ha de hacer más feliz o porque, en opinión de los demás, hacerlo sea prudente o justo. Por lo tanto, la sociedad puede juzgar a una persona cuando su conducta es perjudicial a los intereses de otra, pero nadie tiene por qué dar cuenta de las acciones que no afecten al bienestar e intereses de los demás. La autonomía es parte de la libertad. A este respecto, el término autonomía de Kant es fundamental. Significa que las normas morales le vienen impuestas al ser humano por su propia razón y no por ninguna instancia externa a él. Es la razón de cada individuo la que permite tomar la decisión moral y no es la autoridad el criterio de orientación moral. Este principio, en el cual la moral no depende de una entidad superior, en primer lugar se aleja de los modalismos o normas que pretenden ser universales, legítimas y que tienden a ignorar otros códigos morales debido al ideal moral católico. De estos modalismos se deriva el acento prohibicionista y el carácter reprobable que existe hoy con respecto al aborto, desde la particular visión de las instituciones y personas que emiten juicios de valor hacia las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Y por otra parte, esto permite entender la importancia del individuo como ser dotado de autonomía. La autonomía de las mujeres en una sociedad democrática como en la que vivimos debería brindar la posibilidad de tomar decisiones consideradas por ellas convenientes sobre su propio cuerpo, y el Estado no puede entrometerse en los actos en los que no haya afectados. De igual manera, podríamos decir que una intromisión indebida de la sociedad o de la ley en las decisiones personales, imponiendo una moral única sin aceptar que hay muchas maneras de pensamiento moral y de comportamiento, es una restricción al derecho de la libertad. Por lo tanto, en la práctica del aborto inducido, debe predominar la decisión individual sobre la colectiva, en la dirección de aceptar como lícito el derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y para ejercer su autonomía. En resumen, quienes deben defender la posibilidad del aborto legal respetan las decisiones individuales de las mujeres, al tiempo que consideran que ni los gobiernos ni las religiones tienen derecho a imponerles sus puntos de vista. Quienes se oponen, imponen. No existe la moralidad absoluta para todos los casos. De esta manera se concluye que las razones por las cuales el aborto debería ser legal en todos los casos en Colombia son las siguientes. Primero,
El embrión o feto que inicia biológicamente indeterminado y aun conllevando la posibilidad futura de construir un ser humano no es una persona. Y en ese sentido no puede concedérsele una condición especial a los embriones por encima de los derechos de las mujeres. La segunda es aceptar como lícito el derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos y ejercer su autonomía. Es decir, la mujer tiene libertad de decidir si lleva o no a término un embarazo. Si se entiende que los intereses de la sociedad y el Estado, por lo que suceda con la vida reproductiva de sus miembros, tienden que primar las decisiones individuales sobre los intereses colectivos, lo que presupone un orden social en el que los principios de libertad e independencia estén realmente protegidos. Una sociedad en la que sean concertados los principios aceptables desde el pluralismo que permitan mejorar la vida en comunidad donde la práctica del aborto inducido deje de llevar el peso y las consecuencias de la clandestinidad sin regulaciones morales religiosas. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos la próxima.